Muy buenas a todos, bienvenidos a Revisionismo y Geopolítica en este miércoles especial porque tenemos aquí la compañía de Martín Álvarez y que estamos, la verdad que bien contentos porque tenemos un invitado de lujo para este programa de Revisionismo y Geopolítica que nos visita desde España. Es una persona a la cual en lo particular, desde la primera vez que escuché a Martín, me cayeron muchas, como en el caso de cuando hablamos, ¿no? Tú y yo de la masonería, de los jesuitas, todo esto, las fichas van encajando. Y hay una cosa de la que hemos hablado mucho, tú y yo, que es el comunismo, quiénes lo crearon y todo esto. Y la primera vez que escuché a esta persona que tenemos de invitado, eh, muchas cosas empezaron a cuadrar. Sin más, le voy a dar entrada a Nelson Machín Viera. Don Nelson, es un placer tenerlo por acá, es un honor de verdad. Gracias. Un placer también para mí estar con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Bueno, hablábamos fuera de grabación con Don Nelson. Le decía que la primera vez que lo vi fue en este programa muy, muy bueno de Contracultura, en el cual estaban hablando del comunismo y me sorprendió mucho, me impresionó una frase que utilizó usted, Nelson, que era la puesta en escena de la Revolución Cubana. Me gustaría mucho, bueno, Martín tiene también muchas preguntas, vamos a conducirlo lo más ordenadamente posible. Acuérdense a la gente que puede estar haciendo sus comentarios en vivo, sus preguntas también, pero me gustaría mucho que empezáramos con eso. ¿Por qué le llama una puesta en escena a todo esto que sucedió en Cuba? Bueno, el comunismo como tal, saludo a Martín porque antes cuando me saludó tuve que ir a cerrar la puerta. Saludos igualmente, lo propio. Bien, el comunismo como tal, y bueno, pues lo viví en Cuba, lo viví en los países del este, donde estuve designado como esclavo con pasaporte en los años 80. Vi la caída del comunismo, que no fue la caída, sino la autorización a que quitaran el comunismo de esos países, que por cierto lo pusieron los Estados Unidos. Los Estados Unidos han sido el imperio designado para repartir el comunismo por el mundo. Ahora les toca ponérselo a ellos y están poniendo bien puesto y lentamente. Lo que pasa es que estas cosas es muy difícil de verlas, a no ser que uno se vuelva loco, porque lo primero que hacen es tildar de loco al que toque estos temas. Entonces, los comunistas, yo estuve entre ellos también, no lo puedo negar, porque en Cuba tenía uno que vivir con una doble cara, tristemente, ¿no? Precisamente para poder salir de allí algún día, porque en Cuba el que no está con ellos está contra ellos. Y si no eres un disidente controlado, que eso abunda mucho en Cuba, para saber cómo funcionan las cosas, pues eres un perseguido. Entonces, pues bueno, es como ocurre allí que uno se hace el que va al trabajo y ellos se hacen los que le pagan, porque no hay ni trabajo, ni dinero, ni nada, ¿sabes? Y entonces, bueno, esto ha sido un proceso no tan largo, pero sí muy denso, que de pronto, en el que de pronto entré cuando me percaté de que Fidel fue el mejor agente de la CIA de todos los tiempos. Es decir, es imposible hallar un actor mejor que Fidel Castro. De hecho, todos los gobernantes que conocemos, a no ser de una tribu o algo de eso, todos los gobernantes que conocemos, antes de ponerlos al frente de un país, pasan un curso de actuación. Es decir, son actores todos. Tenemos muchos ejemplos, pero es que basta con pensar en todos. Por ejemplo, en los Estados Unidos se creen que existen demócratas y republicanos. Eso no existe, son la misma cosa. Todos son la misma cosa. Es un circo, es una máscara que le ponen a un pueblo para que crean que viven en una democracia y emocionarlos cuando hay eso
que llaman elecciones, que es la mejor manera de perder el tiempo en este mundo, el ir a votar. Van a poner, ya lo tienen designado como mínimo desde 10 años atrás. La gran prueba es Obama. Obama jamás hubiera salido de presidente en los Estados Unidos por muchas justificaciones que la gente busque. Eso es imposible. Y ya en el año 73, que Obama era un muchachito, Fidel Castro le dijo a un periodista argentino, no fue al Che Guevara que murió años antes, que Fidel mismo fue el que lo denunció. Fue un periodista argentino. Fidel, el argentino le preguntó, Fidel, ¿cuándo tú crees que los Estados Unidos y Cuba comiencen a tener relaciones nuevamente? Y Fidel le dijo, cuando haya en Estados Unidos un presidente negro y un papa latinoamericano. Y así mismo ocurrió. Entonces, y ya tantos años antes, ¿por qué? Porque Fidel formaba parte de esto que le llaman el Deep State. Fidel fue un agente directo de Rockefeller, también David Rockefeller. Y bueno, de eso hay fotos y las pruebas se sobran cuando uno las quiere ver. Porque lo más triste de mi trabajo es que ser cubano y que nos hayan hecho la trampa en la Florida hace que muchos cubanos que tienen complejo de estadounidense, que es la palabra correcta, no americano, porque americanos somos nosotros también. Y entonces estos pobres cubanos que son víctimas de un gran trabajo de inteligencia, no quieren, necesitan no creer estas cosas que este servidor plantea, que antes las planteó uno desde otro punto de vista, yo diría que más elevado. Servando González planteó estas cosas mucho antes que yo y no le hicieron caso, lógicamente. Entonces en mi trabajo, lo que en mi trabajo aparece como la gracia, diría este servidor, es que yo meto a Batista en el cuento. Es decir, que la Revolución Cubana fue una coreografía entre Batista y Fidel Castro, que eran grandes amigos. De hecho, Batista fue quien terminó de criar a Fidel Castro. Hay una conexión entre Batista y Fidel Castro muy grande a través del suegro de Batista, que es el que curiosamente, a través del suegro de Fidel, que curiosamente la Facultad de Derecho de la Florida tiene el nombre del suegro de Fidel, que gobernó junto con Batista, como el cuñado, como los cuñados también. Es decir, todo esto nace en Banes, en una parte de Cuba que se llama Banes con la United Fruit, que fue una empresa dedicada a cambiar los destinos del continente, desde que se produce en Cuba la voladura del acorazado Maine, que fue cuando España vendió Cuba a los Estados Unidos, que claro, Estados Unidos figura como el comprador, porque Estados Unidos es quien da la cara, pero quien compra en realidad es Londres. Londres y el Vaticano son los que manipulan el mundo, es decir, son las caras más próximas a las manipulaciones de la humanidad. Cuba es el gran ejemplo de la existencia del nuevo mundial. Cuba es la prueba de lo que es un laboratorio de ingeniería social. Y la gran prueba, pues bueno, Batista, ahí de Batista, observando la foto de quien lo adoptó en Cuba, que fue el dueño de uno de los dueños de la United Fruit. Ahí Nixon le entrega a Batista esa foto y ahí podemos ver a Batista emocionado, que era colombiano. Batista era colombiano y fue para Cuba, no sé si muy niño o muy joven. Hay una duda en eso. Y ahí, pues bueno, él está contemplando al hombre que lo hizo rico, que lo hizo millonario, para cambiar los destinos de Cuba. Porque los Estados Unidos, la dirección de los Estados Unidos, el pueblo de los Estados Unidos no sabría buscar en un mapa y poner un dedo encima de Cuba. No saben dónde está Cuba. Estamos refiriéndonos ni siquiera a la Casa Blanca, porque la dirección de los Estados Unidos está en New York. La verdadera capital de los Estados Unidos es New York. El CFR,
que es el que lo manipula todo, las universidades, todo. De hecho, fíjate si esto tiene que ver con Roma, con que Washington primero se llamó Roma y Moscú también. Estas cositas son detalles pequeños, pero son importantes. Y Romanov fue la familia que Lenin, con dinero de los Estados Unidos y de Londres, quitó del medio para poner el sistema comunista en un país, porque era necesario dividir el mundo. Las revoluciones todas son coreografías. Sin dinero no hay quien haga una revolución. Y los comunistas no tienen dinero. Pero el líder, el que ellos eligen como líder, claro que le dan dinero para que compre periódicos, cine, televisoras, todo. Y al ejército. Batista fue la gran prueba de la compra de un ejército. De hecho, en Cuba dio un golpe de Estado en el año 33, dio varios golpes, pero el primero fue en el año 33, que no lo pudieron poner de presidente porque no tenía documentación como cubano. Y ya en ese momento se queda el ejército en sus manos. Amaneció sargento y se acostó coronel aquel día. Y ya seguidamente general. Entonces, y jefe del ejército. Y a partir de aquel día, el ejército cubano quedó en manos de Batista hasta el día de hoy. Ya luego en el 40 lo ponen de presidente, porque eso fue puesto, ya tenía los documentos. Mira la cara de colombiano que tiene. No es que sea malo ser colombiano, yo tengo amigos colombianos que adoro, pero ese hombre es un colombiano aquí en Pekín. Entonces, sí, pasa que no lo quiere ver, no lo ve. Y luego tengo videos por ahí con el acento de él, que hay muy pocos videos con el acento, porque esta gente hacen la gracia y después todo lo desaparecen. Y entonces, bueno, nada, que este tipo después, en el año 40, cuando lo ponen de presidente, es quien legaliza al Partido Comunista y es quien le permite a los soviéticos hacer embajada en Cuba. Estaban dando la Segunda Guerra Mundial, que era una coreografía entre Stalin y Hitler. Todo estaba bien acordado porque Hitler murió en Argentina. Hitler no murió, como se dice, incluso mucha gente en Argentina intentó denunciar esto en su momento y nadie le hacía caso. Y la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ahí lo tienen, una propaganda de cuando Batista estaba en elecciones. Cuando en la Segunda Guerra Mundial es la Segunda Guerra Mundial es para aumentar el campo comunista. Nelson, no permítame. Sé si me querías preguntar algo. Bueno, es que muchísimas cosas ha bajado a la palestra y yo estoy seguro que Martín ya está preparando algunas. Solamente recalcar esas ideas, lo que decía, ¿no? Al principio yo creo que me fui muy rápido. No he dicho que usted es un escritor muy prolífico, tiene muchísimos libros. Estábamos viendo aquí hace ratito una imagen en la pantalla en la que vemos no solamente libros que hablan del comunismo, sino otros libros que van de otras cosas, ¿no? Ya nos hablará de ello, pero decir que Nelson es un autor muy prolífico, que tiene, como dijimos al principio, las ideas muy claras, ¿no? Esa frase que lanzó, matadora, como decimos en México, en la cual dice que Estados Unidos es creado para diseminar el comunismo y ahora les está tocando a ellos que se los apliquen. Es realmente de una visión muy clara que muy pocos tienen, Nelson. Ahora, esa frase también que me encanta de coreografía, porque es exactamente lo que es, ¿no? Una coreografía, algo preparado. Ahora, veíamos ahorita, ya te voy a dar la palabra, Martín, para que le preguntes algo a Nelson. Veíamos en la pantalla este afiche de las elecciones, pero vemos ahí que anuncia a Batista para presidente, invita a votar a la gente, pero vemos claramente que es de la Unión Revolucionaria Comunista, o sea que el comunismo ya estaba siendo implantado, como usted decía, con Batista, no solamente con Fidel. Fidel no era al comienzo comunista, era socialdemócrata, pero bueno, ahora sí, Samuel. A ver, Nelson. Batista gobernó con todos los líderes comunistas que Batista tuvo,
en el poder para poder gobernar, todo se los pasó a Fidel Castro poco a poco con una estrategia alucinante que pocos se dieron cuenta. Yo por lo menos esto me vine a desayunar no hace mucho. Incluso crecí viéndolos y nadie comentaba de que también habían estado en el gobierno con Batista. Todo esto, incluso Batista se alió con los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, pero por Camagüey, en la parte norte de Cuba, suministraba a los submarinos de Hitler que operaban en la zona comida, prostituta y combustible. Entonces, estas cosas demuestran de que todo está premeditado. Una guerra es imposible. Las condiciones que tienen que darse para una guerra son imposibles. Una guerra es el juego del dinero de un solo bolsillo que coge a dos presidentes y le dice: ustedes tienen que enfrentar a sus ejércitos. Incluso Fidel Castro, si uno analiza cómo hizo la revolución cubana desde el punto de vista militar, no es que comete errores, sino que hace cosas que son innecesarias, pero son las que lo convertían en el caudillo que el pueblo cubano acéfalo necesitaba para creer en él, porque la historia de Cuba se viene preparando desde hace más de 170 años. La guerra de independencia fueron un cuento. Todos los generales, quitando a 2 o 3, eran masones, y todo era para crear un ser cubano, un tipo que se creyera que es valiente, precioso, y mil cosas que nos metieron en la cabeza a través de esas guerras de independencia. Incluso nos ponen en el año 1848 una bandera anexionista. La bandera cubana es anexionista, con un triángulo que nos anula. Yo tengo esto aquí como una prueba. Esto es lo que es para ellos una estrella, que son 2 triángulos, uno apuntando hacia el cielo y otro hacia la tierra. Y lo que quede por aquí, por los laterales, eso es un vacío. Entonces, cuando una bandera tú le veas un triángulo ahí, quiere decir que esa bandera pertenece a un pueblo anulado. Y las listas acostadas son ataúdes, que quiere decir que son corporaciones. La palabra corporación viene de corpo, de cadáver. Y eso es lo que es Cuba para esta gente desde aquel momento. Y luego un escudo que nos meten, que es más de lo mismo, con un gorro que indica que somos esclavos, y muchas cosas más, mi amigo, que desde hace mucho tiempo se vienen premeditando, porque esta gente, llamémosle el nuevo orden mundial, que eso es muy viejo. Esta gente juega con los seres humanos como si fueran piezas sobre un tablero de ajedrez que es el planeta. Y eso va siendo heredado por sus hijos. Incluso el que no salga psicópata, lo más seguro es que no viva mucho tiempo. Porque todo eso, ahí tienes el trapo cubano. Eso no es bandera, eso es un trapo. Ahí lo tienes, con el triángulo hacia un lateral y las listas esas. Todo está hecho por masones. Incluso el tipo que la hizo, que le dicen que la hizo, fue un venezolano, que llevaron a invadir Cuba en varias ocasiones con estadounidenses, con un ejército de los Estados Unidos que siempre fracasó. Y cuando lo cogieron a matar en el Garrote Vil, las últimas palabras de este hombre, que se llamó Narciso López, fueron: mi muerte no cambiará los destinos de Cuba. Es decir, que ya en aquel momento, en el 1850, 51 creo que fue, ya él sabía lo que se estaba preparando para Cuba. Además, él había peleado en España. Déjame el escudo ahí un momento. Él había peleado en España, en Venezuela, a favor de España, y luego se vendió a los Estados Unidos. Igual Máximo Gómez, que fue un general dominicano, que en Dominicana era comandante del ejército español, y después se metió en Cuba, que nosotros lo admirábamos con la vida, pero el tipo tiene su gracia. Ahí está el escudo, que detrás tiene el sol de los Illuminati. El sol de los Illuminati. Antes tenía 13 rayos de sol, que era como parte de las 13 colonias. Y esa llave con la palanca hacia abajo indica que Cuba es el sitio desde el cual ellos quieren manipular
a todo el sur del continente. Eso es una de las misiones que tiene. Y estas ramas que tiene por los lados deben recordarte a los romanos que se las ponían en la frente. Todo eso está premeditado. Entonces, el signo de los Illuminati es el sol entre dos montañas. Pero aquí ponen las dos montañas con la palma real y el sol te lo ponen en otra parte. Lo que pasa es que estas cosas hay que quererlas ver, ¿sabes? No es... ¿Te puedo hacer una interrupción ahí? Dímelo, dime, Martín, si quieres hablar, que te tengo ahí arriba. No, bueno, yo le agradezco mucho la visita y que me hayan invitado también al programa. Me puso muy contento porque hoy Samuel empezó a entender cosas que hace un tiempo que trato de explicarle. Yo estoy estudiando este tema hace mucho tiempo. Ahí lo que están viendo en la heráldica, que significa, que es lo que tiene eso, de fondo, ese palo que supuestamente tiene el gorro frigio rojo, que es algo normal que se utiliza, lo van a ver desde la Revolución Francesa y también lo tenemos nosotros en Argentina, en todos lados. Perdón, Martín, ahí para hacer una acotación. Es un fase romano eso, es un fase romano, porque lo que gobierna es Roma. Eso es lo que quiero explicarte. La llave esa es la misma que utiliza el Vaticano. El sol, que le hablan del sol, que le pueden decir Illuminati, es el mismo sol que utilizan los jesuitas y que utiliza Roma, que es Apolo. Es una cuestión, nosotros lo tenemos hasta en la propia bandera en Argentina. Mira. Es el gobierno de Roma y los jesuitas. Jesuitas son los creadores de los Illuminati, son los creadores de la masonería especulativa y son los creadores de estos falsos ídolos como Fidel Castro, como cualquiera que puedan entender, como Obama, como el mismo Trump, que también es alumno jesuita. Puedo darte 1000 datos porque es lo que yo estudio y me pone muy contento que alguien que yo no conozco esté diciendo lo mismo, porque es muy difícil encontrar a otro loco que diga lo mismo, es muy difícil. Oye, pero espérame, el detalle que quería mencionar acá, mira, bueno, entre locos nos entendemos, ¿no? Fíjate, no cualquiera, después de decirle loco, te diría gracias, Martín. Pero mira, lo que yo quería decir de este gorro es que es el gorro frigio, se llama, gorro frigio. Claro, y el gorro frigio lo que hace alusión, pues es a los galeotes, ¿no? A los galeotes de la época de la pre-revolución francesa. A los galeotes eran los peores criminales franceses, a los que mandaban al puerto de Tolón a trabajar en las galeras, es decir, a remar, ¿verdad? Entonces, cuando suben ellos cantando la marsellesa, llevaban ese gorro frigio porque ese gorro se le ponía a los criminales y a los esclavos. Es decir, todo escudo, entiéndanlo, todo escudo que tenga este gorro está diciendo que ese pueblo es esclavo de otras personas. Ahora sí, Martín. Es de la revolución, la revolución francesa le hicieron los jesuitas también. Es lo mismo, los jesuitas le introdujeron el arte de la guerra 2 años antes, pero porque los habían expulsado, hay todo un tema atrás, pero quiero que les quede claro que ahí lo ves, que hay un fase romano, ese palo que tiene ahí es un fase romano, Roma gobierna, la Corporación Vaticana gobierna, eso es la nobleza negra, eso es lo que significa todo eso, y tiene una llave que es una de las llaves papales también, que es la misma llave que utiliza el Vaticano, que utiliza 2. Pero lo que te está diciendo con los laureles, con los colores, cada una de esas cosas tiene eso, tiene una simbología y para ellos es muy importante. El creador de los Illuminati, ese Adam Weishaupt, que fue 30 años jesuita, no es que salió de un día para el otro, todo tiene un porqué. Como decirte, ¿qué pasó que 80 invadieron a Cuba cuando Batista tenía 80.000, pero para eso hubo un preembargo de la CIA, que a la vez la gobiernan y la manejan los mismos caballeros de Malta que trabajan para el Vaticano también? Es toda una farsa. Todo lo que vean que se pelea Rusia con Estados Unidos, que todo lo que ven es una farsa. Todo es una farsa, porque esto es una granja humana. Eso es lo que tienen que entender todo el mundo. Una granja humana, correcto. Mira, en el 1876 es el Día de los Estados Unidos, ¿no? En ese año también nacen los Illuminati o los jesuitas, ahora no lo cuadro bien. En el 1776. Fíjate que aquí no hay casualidad en estas cosas. Incluso la nobleza negra veneciana, que él la acaba de nombrar, encontró América primero que España.
Porque, por eso Venezuela se llama Venezuela, porque es la que, pequeña Venecia, Venezuela. Claro, de ahí salen todos. Correcto, correcto, correcto. Y el verdadero Pentágono está en Italia. Claro, lo que pasa es que a esta gente no le gusta darse... Correcto, claro. Usted está más enterado de todo esto que yo. Cuando quiera escribimos algo, no se preocupe, acá estamos. Yo soy el especialista en la granja cubana. Pues sí, mira, sí, ese es que es mi locura, tío. Me da una tristeza con mi pueblo, que se mete la vida bailando y no piensa, ¿sabe? Que nos han diseñado, somos un diseño, somos el gran experimento de ingeniería social, somos los que podemos demostrar al mundo de que estas manipulaciones existen. Incluso Fidel Castro sale de la nobleza negra veneciana. Fidel Castro de los Farneses. Al padre de Fidel Castro lo sembraron. Ese es el verdadero Pentágono, el que dirige a los Estados Unidos, que es el brazo armado del viejo nuevo orden mundial. Por eso en el mundo le tienen tanto odio a los Estados Unidos, que no es envidia, es porque los Estados Unidos se meten en todas partes, y no es que se metan, es que los meten. Desde ahí es de donde se dirige a la CIA y al verdadero Pentágono. Que el la CFR, CIA, pues, bueno, todo parte de lo mismo. Todo, que la CIA ha tenido varios nombres, y no es casualidad que la CIA y el FBI cumplan años un 26 de julio y que el movimiento de Fidel Castro se llamara precisamente 26 de julio. Todo esto está cuadrado. Lo que pasa es que ellos saben que no pensamos. Las familias Castro, el apellido Castro, son de los mayores latifundistas que llegaron a la Hispanoamérica, del norte de América y todo. Y la que era la primera mujer de Fidel Castro, que ahora no me acuerdo el apellido, la mamá de Fidelito. Hay hasta senadores con ese apellido. ¿Perdón? En los Estados Unidos, todos los sobrinos de Fidel, que son sobrinos de ella, son 4. Hay dos que han llegado a lo más alto de la política. Hoy mismo estoy yo escribiendo sobre eso, que mañana lo quiero publicar. Y gobernaron con Batista. Es decir, además, mira, yo creo que te mandé una foto de Fidel en la cárcel, mi amigo. Si la tienes por ahí, te la voy a agradecer. Para decir quién está la ubico al lado de Fidel. Es que está con un traje, no parece que está preso. Sí, parece que estuviera posando para una revista. Aquí la tenemos. Ya. A ver, Martín, te voy a explicar esta foto para que veas. Aparte de que la foto habla sola, ¿no? No, esta no es. Esta es cuando lo preparaban para Cautillo. Cuando era un jovencito, ve que le ponen al lado muchos tipos feos. Y él vestido de negro para que sobresalga. Esto era un trabajo que lo pagaba el mismo Batista. La otra que tengo, a ver, no sé si yo ando confundido, pero si no es esa, debería ser esta, ¿no? ¿O tampoco? No la veo. Esa es. Mira, Martín acaba de nombrar, esa es la primera mujer de Fidel Castro, Mirta Díaz Balart. El padre de Mirta Díaz Balart era... El padre de Mirta era en Banes, el secretario, el abogado de la Unifruit. Ese era, y también era juez, notario y ¿qué más? Y abogado. Y este que está ahí es su hijo, que es el padre de los que en los Estados Unidos han llegado tan alto. Y el que está en los brazos de Fidel, lógicamente, es Fidelito, y este pelado es Raúl. Esta gente, ese hombre... está visitando a Fidel en la cárcel de Isla de Pino, donde Fidel está preso por haber atacado un cuartel y haber matado a 19 soldados, y le meten 15 años y solamente cumplió 22 meses. Ahí tenemos, y ese hombre estaba en el gobierno de Batista. En el desgobierno de Batista era subsecretario de Interior. Y 2 hermanos más también estaban en el gobierno de Batista, y su padre. Es decir, toda esa familia, en realidad los reyes de Cuba son esa familia. Batista fue como un testaferro. Y esta gente son los que
los que controlaban por la parte de los Estados Unidos, los que por atrás del telón hacían el trabajo, porque Batista no tenía capacidad para todo lo que hizo. Así nos engañan en este mundo. Y los hijos en Miami, en la Florida, son los reyes, los que hacen, los que manipulan todo lo que tenga que ver con Cuba. Por eso los cubanos no saben dónde está el verdadero enemigo. Por eso en 64 años ha sido muy difícil hallar un enemigo, porque no sabes dónde vas a protestar ni contra quién, porque hay un trabajo de inteligencia, aparte de la cantidad de gente que se fue de Batista para los Estados Unidos para trabajar para Fidel. Este mismo se fue para España con toda la familia. Ayer hizo 64 años, es decir, 10 días antes de que Fidel le dieran el poder, él sale de Cuba con la familia como si fueran de vacaciones para Francia, y no volvieron más, porque todo estaba premeditado, sabían lo que había. Todo fue un show, que por cierto, Fidel en el cuartel lo que hizo fue meter a todos los muchachos allí, y él se fue para casa del director de la CIA, que era rector de la universidad de esa zona de Santiago de Cuba. Son cosas que la gente no quiere entender, que están más que todos claras. Los directores de la CIA son caballeros de Malta. Todos los directores. Todos. Déjame hacerte una analogía. Nosotros tenemos al que le dicen el creador de la patria de Argentina, José de San Martín, que es la misma historia que Fidel. Él trabajaba, el padre trabajaba para las colonias jesuitas y hacía el mismo trabajo con esas colonias jesuitas. Es el comienzo de la United Fruit, es el comienzo. Y a este lo sacan de ahí, a San Martín lo sacan de ahí, es la misma historia, Lo mandan a estudiar primero a España y después le dicen que viene a pelear contra España. Todo es con copia y pegue de lo mismo. A donde te imagines está todo igual, a Obama lo mismo, y son todos la mayoría de familias pequeño burguesas, todos, la mayoría, como fue el Che, pero son todos lo mismo, son copia y pegue de todo. Como Napoleón también. Sí, son gente que no tiene necesidad, pero los utilizan para eso, se busca la forma para que sepa que van a reinar, porque Fidel fue el rey de Cuba. Eso no tiene discusión. Es un peón, son peones que ponen. El otro día le puse, espero que ya lo haya aprendido. Claro, el otro día le puse a Samuel y hasta casi hicimos un programa mostrándole quién es el duque de Castro, para que te des cuenta de quiénes son los Borbón Sicilia, que descienden de los Farnese, y te vas a dar cuenta quién controla lo que es el Pentágono y todo, controlan la CIA, pero es la nobleza negra que domina y hace ciertas cosas para que todos nos pensemos que somos libres, para que pensemos que hay que pelearse con el otro. Nos mantienen entretenidos porque si no nos despertamos. Pero esta es la granja humana, esto es así. Martín, una pregunta. Así mismo es, mi amigo, así mismo. Si dices... Este es Allen Dulles. Ya lo hemos explicado. Allen Dulles. Este es el director de la CIA. Este fue el director de la CIA mientras se hizo la última fase de la Revolución Cubana. Él era director de la CIA con Eisenhower, y el secretario de Estado, su hermano John Foster Dulles, era también accionista de la United Fruit. Es decir, que todo esto está, y Nixon era secretario de la United Fruit. Todo esto está conectado. Y la boda de Fidel, que fue un tremendo homenaje que se le hizo a Fidel después del Bogotazo en el 48. El Bogotazo fue el 9 de abril del 48 y la boda de Fidel fue en octubre del 48. Y ahí estaba Perón en el Bogotazo también. Este es Frank Sturgis. Este tipo era el guerrero de la CIA que estuvo al lado de Fidel desde que fue elegido en el 47. Desde que fue ya elegido para la misión del Bogotazo. Fidel fue preparado en los Estados Unidos también militarmente en West Point, algo muy difícil de demostrar, pero bueno, hay fuentes y demás que a uno pues han tenido la cortesía esta de suministrar estos datos. Además, Fidel tenía una formación militar, y ¿de dónde la sacó? Si no fue de ahí.
Encima en México él no asistía a los entrenamientos con los mentecatos estos que iba a llevar para Cuba. Y los estudios jesuitas. Que todo... esos... ya, ahí sí. Ahí sí, que ahí porque meten, los jesuitas, la compañía de Jesús, la palabra compañía es un término militar. La palabra... Y bueno, el Papa es un general. El Papa es un general. Y esa es la preparación que tenía el animal este. Y ahí eso también lo puedes asociar con el comienzo del comunismo que lo generan estos jesuitas que lo hicieron en las misiones jesuíticas. Ellos tenían eso mismo que implantan, lo han hecho con los guaraníes, lo han hecho. No es algo que lo inventaron ahora, es todo un modelo, es un proceso que genera, como el jesuita Juan de Mariana también crea la teoría del liberalismo, que es el comienzo del capitalismo. Ellos te crean el comunismo, el capitalismo, ellos te van creando todo. Es así, no es que ellos trabajan para la nobleza negra, que ya lo hace también desde hace mucho tiempo todo. Ellos, esto comienza desde, donde yo puedo ubicarme. A Marx le faltaban 2 años para nacer. Y esto comienza después de las guerras napoleónicas, en el 1815, en el Consejo de Viena. La familia Rothschild propuso la creación de un gobierno mundial y el zar de Rusia se negó, que curiosamente Romanov, ¿sabes? Y le juraron venganza. Y entonces, porque todo esto es un proceso con una paciencia tremenda. Digo, Marx nace 2 años después y luego ya pues es el hombre encargado de crear lo que le llaman la misión histórica del proletariado. Incluso no en vano la estatua de Marx, la tumba de Marx está en Inglaterra. Eso es algo curioso, como que también en Washington ya tienen una estatua de Lenin desde el año 90, creo. Entonces, allí ya Marx hace después esta teoría. Es muy difícil vender libros, es muy difícil. Y sin embargo, los libros de Marx enseguida están por todo el mundo gratis. También Marx es un científico. Entonces ellos te buscan, el problema de ellos es ver quién paga el trabajo. ¿Quién paga? Entonces ponen a Engels como el que paga el trabajo. Pero qué casualidad que se muere Marx y Engels, que era el que pagaba, deviene el científico. Y entonces, bueno, después ahí tiene a Marx en Londres, ¿no? Que precisamente, curioso, cuando él presenta su obra, la presenta en el 1848, el año que nombramos antes, cuando por primera vez Estados Unidos quiere comprar Cuba a España, le ponen a Cuba la bandera anexionista y el escudo. Fíjate, 3 cosas ocurren ese mismo año. Es decir, Marx presenta su obra en Manchester, y Estados Unidos quiere, con el presidente Polk, quiere comprar Cuba a España. Y entonces, bueno, ya después viene Lenin, que supuestamente transforma la teoría de Marx para llevarla a la práctica. ¿Qué pasa? Yo tengo este invento que lo saco de vez en cuando en las entrevistas. Esto es una pinza, ¿no? Se supone que esto es ¿cómo es? Vamos a llamarle el capitalismo. Y esta otra, hacía falta otra para poder hacer el juego con los humanos. Y entonces vamos a poner esta roja que indudablemente. La dialéctica. Que indudablemente. Entonces, faltaba con qué moverla. Entonces le inventan este tornillito que hay aquí, que son los Estados Unidos, y ahí ya crean el alicate para manipular el planeta como les da la gana. Esto, así es como es. Entonces ya luego con Lenin, pues logran poner el sistema comunista en la Unión Soviética. La Revolución Socialista de Octubre es una de las mentiras más grandes que existe, porque allí no murió tanta gente ni nada de eso. Allí murieron 6 marinos del crucero Aurora que se negaron a seguir a Lenin, y la familia del zar, sí es verdad que los mataron. Sí es verdad que los mataron, porque de eso no hay prueba. Incluso hay quienes lo dudan y me da igual, porque yo no me creo nada de los cuentos estos que nos han hecho en todas partes.
y ya luego, pues bueno, muere Lenin y necesitan ampliar el campo socialista. ¿Y con quién lo hacen? Con los Estados Unidos. Es que los Estados Unidos han puesto el comunismo en todas partes. Ellos fueron a Vietnam supuestamente a quitarlo, pero lo dejaron bien puesto. Fueron a Corea y más de lo mismo. La gente dice, no, y los muertos, eso a ellos les da igual. ¿Por qué no lo quitaron en Cuba si tienen a Cuba a 90 millas y fueron tan lejos a Vietnam a quitarlo? Encima en Cuba tienen una base naval militar que es Guantánamo. Es que no queremos ver la realidad, porque Fidel Castro nos enseñó a amar a los Estados Unidos con un discurso aplicando psicología inversa. Nos enseñó a adorar a los Estados Unidos, y me cuento porque yo también adoraba ese país hasta que viví allí y dije, esto no es lo que... Ahí tiene usted a Lenin en Washington. Ese Lenin lo hicieron en Checoslovaquia, en una ciudad que se llama Poprad. Por casualidad estoy en estos días estudiando este tema con un campeón de esquí. Yo soy traductor de eslovaco, modestia aparte, porque fui esclavo allí. Y este Lenin se dice que lo hicieron en el 88 y que duró un año puesto nada más. Eso es imposible porque en ese país odiaban al comunismo, a Lenin, a todo. Allí aquel país era un país muy feliz. Allí la gente vivía de espaldas al sistema completamente, al presidente. Allí todo el mundo vivía trabajando por la nación, por el pueblo. Era un país curioso, y muy culto, entre paréntesis. Y entonces esta estatua la hicieron y se la llevaron para Washington con un cuento de que si uno la compró porque la vio en un basurero y todo eso, que le costó $25,000 y que se la llevó para Washington. Todo eso es un cuento, porque el comunismo, cuando lo quitan en los países del este estaba ahí. Este servidor estaba allí y vio todas esas estatuas envueltas en papel higiénico y mil cosas que te puedo contar de aquello. La caída del muro de Berlín, eso fue premeditado. No en vano estaba Putin allí en aquel momento, que era un chaval de la KGB. Y habría que ver quién era el embajador que los Estados Unidos tenían allí, que había estado en las Naciones Unidas. Y las Naciones Unidas es una de las caras detrás de las que se esconde el nuevo orden mundial, como el CFR, el Fondo Monetario Internacional y tantas cosas que Martín sabe mejor que yo. Entonces, esta estatua significa en Washington que el comunismo terminaba en un lugar y que comenzaba en otro, porque se la llevaron para allá en el 90, es decir, en el 89 se hace toda la gracia en los países del este y se llevan la estatua para Washington. Así que es que todo está premeditado. ¿Y con quién pusieron el comunismo en los países del este? Específicamente los ingleses, los Estados Unidos y Stalin. Pero Hitler es parte de la coreografía, porque fíjate que el líder que pierde siempre se va y desaparece. Hitler fue como un Batista, pero distinto, porque Fidel nunca le reclamó a Batista para que devolviera todo lo que se robó. Incluso Fidel le puso la escolta a Batista. Hasta que Batista se murió, tuvo una escolta puesta por Fidel Castro para que ningún exiliado le hiciera daño a Batista, por lo que Batista permitió en Cuba. Mira, ahí lo tiene. Aquí me gustaría, Martín, que nos dijeras con quién está aquí Fidel. Ese es el gran maestre de la Orden de Malta. También trabaja como los jesuitas para la Corporación Vaticana. Eso es lo que hay que entender, que todo es una mentira dirigida por ellos. O sea, no existe ni Estados Unidos, no existe ni Rusia. La entrada esa de luego que los echan a los jesuitas, se le meten en Prusia, se le meten en Rusia, así se le quedan con el país más grande del mundo, que tiene 80 países adentro, se le quedan con todo. Una vez que instalan la idea esa del comunismo, lo que vemos ahora actualmente se llama fabianismo. Ellos lo que están haciendo es gobernando con el fabianismo. Eso es lo que hacen. Y esa es la dicotomía, lo que generan es que o sos capitalista o sos comunista y todo eso. Esa es la pelea para entretener la granja humana. Pero ahí tenés el verdadero control, es el verdadero control de quienes los gobiernan. Hubo una gran disputa también por el tema de lo que es los Estados Unidos, hasta que los jesuitas se quedan, porque los jesuitas son los asesinos del Vaticano.
Es simplemente eso, hasta que se les quedan con todo. Por eso está la Hacienda Roma, donde está Washington, por eso se llama la Tierra de María, Maryland, el lugar, se llama Virginia, todo es un gran teatro, todo es un gran teatro. Lo que gobierna, o sea, los jefes, los directores de la CIA, del MI6, todo lo que vea son parte de la Orden de Malta, si no, no llegan a estar ahí. Es imposible. Nadie llega por azar. Hace poquito Putin inauguró una estatua de Fidel Castro en Rusia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Bueno, estamos llegando al final del programa, pero no me gustaría que nos despidiéramos sin hacerle la pregunta a Nelson de lo que está sucediendo en la actualidad cuando vemos que, pues, no podemos decir el nombre, ¿no? Pero después de esta peste global, hemos visto que todos los líderes mundiales, entre comillas, o las caras visibles del mundo, han anunciado que el mundo necesita un nuevo sistema económico que sea más inclusivo, dicen ellos, ¿no? Que anda de moda esa palabra, pero me gusta mucho esa metáfora que pone del alicate, ¿no? De las pinzas, que una es una parte y la otra es la otra, pero necesitaba un amalgamador, ¿no? Una pieza clave, que vendrían siendo los Estados Unidos, pero ahí tenemos una muy buena explicación de Nelson de cómo el capitalismo y el comunismo sirven para el mismo objetivo, que es la consecución de un gobierno mundial. Entonces, en la actualidad, Nelson, ¿cómo ve usted este anuncio, por ejemplo, que acaba de hacer Christine Lagarde de que se va a crear el euro digital, la CBDC o las monedas digitales emitidas por bancos centrales? Es decir, estamos viendo que todo lo que los teóricos de la conspiración venían diciendo hace mucho tiempo de que se iban a crear uniones entre países al estilo de la Unión Europea, estaban hablando de una moneda que se llamaría el Amero, de otra, etcétera, pero hoy en la actualidad vemos que todo eso pues no es teoría de la conspiración, que se está haciendo realidad, y me gustaría conocer su opinión acerca de esto. Bueno, te voy a decir que me estás hablando de algo, porque yo vivo ajeno a las televisoras, a las noticias. Yo vivo muy centrado en este tema que tanto me duele, que es mi país, y que somos la prueba de que somos la verdadera granja, la primera, somos un ensayo de la 2030. Cuba es eso que quieren hacer con el mundo, es lo que es Cuba, porque el comunismo es el mejor negocio de la élite del capitalismo. Eso hay que entenderlo. Aprovecho para decirte, los Estados Unidos fueron la prueba de la creación de un gobierno mundial, entre comillas, por las buenas, y la Unión Soviética, la creación de un gobierno mundial por la mala. Es decir, son ensayos, pero en los países del este no salió bien, porque aquella gente nunca perdió los sentimientos de nación. Aquella gente adoraban a su patria, a su escuela, a su todo, y nada. De hecho, ¿quién estaba de gobierno cuando se cae aquello allí? Cuando se dice que se cae Bush, que había sido director de la CIA y gran amigo de Fidel Castro. Entonces, con este tema de las monedas, yo soy muy torpe para hablar de economía, de dinero, de números, pero te lo digo, no me estoy haciendo el sueco. Sinceramente, que además esto de hacerse el sueco creo que lo inventaron los ingleses, porque los que se hacen los suecos son ellos que están metidos en todas partes. Entonces, hermano, yo lo que veo es que es imposible. Primero, la moneda sería el oro, luego el trueque es lo más importante. De hecho, yo siempre digo que lo único que puede salvar a la humanidad es la agricultura, es decir, que la gente busque crearse un pequeño paraíso en los campos, porque las ciudades, y lamento no poder hablar de esto, en las ciudades nos ven como zombies, porque estamos bajo la ley del agua, la ley marítima, la ley del cementerio. Por eso la palabra viene de cemento. Creo que seguramente me invitarás otro día y hablamos de este tema, que ahí entramos desde que nos bautizan, y nos mojan la cabeza, ya estamos bajo la ley del agua, y a partir de los 7 años nos ven como esclavos. Entonces, me da trabajo creer. De hecho, cuando uno va a hacer una compra y lo hace con tarjeta, apoyando a esta gente, porque es un dinero invisible, pero bueno,
también no es metáfora que el dinero se va como el agua entre los dedos, porque el dinero es agua, es líquido, liquidez. Ellos lo tienen claro, los bancos son los que están detrás de todo esto, los que mueven todos estos hilos, y las orillas de un río se llaman bancos, y por dentro pasa el agua corriente, tienes que tener cuenta corriente. Fíjate que todo es la ley del agua. Si no estás lavando dinero, el atraco en un banco, el robo en un banco se llama atraco, tiene que ver con la ley del agua. Cuando un banco se hunde, lo rescatan. Es que son muchas las cosas, hermano, que un lenguaje que utilizamos y no sabemos que estamos acoplados con ellos, con los que manipulan los hilos del planeta. La economía se mide por goteo. Son muchas las cosas que la gente debería de despertar. El otro día, por el bien de los disculpa niños, Nelson, el otro día justo, mirá, le mostré y puse una foto del Duque de Castro con el que es el británico, que es el gran maestre de la logia que se llama Mark Master Mason, que están creados por el diluvio, por eso viene la ley del agua, y le mostré la foto y le hice todo una explicación a Samuel de por qué vienen las leyes, estamos todos bajo el mismo, por el diluvio, la ley del agua, todo viene de ahí, trato de explicarlo de a poco. Me alegro muchísimo haber encontrado otro loco, me alegro muchísimo. Gracias. Mira, la palabra salario viene de sal, del mar. El Papa usa un gorro que es un pez con la boca abierta hacia arriba. El pez lógicamente viene del mar. El interior de una iglesia se llama nave como barco. La Marina de Guerra de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos se llama Navy. Y todas las palabras, ahí tienes al Padre y al Hijo, al que desde Canadá controla los Estados Unidos, porque los Estados Unidos viven controlados de Canadá. De ahí se hacen los suecos, pero ahí está todo el control. Y a su vez ellos son controlados desde Londres. Y entonces esto de las leyes del agua es muy importante, y recomiendo a todo el que pueda que analice las palabras que en inglés terminan en ship, que es barco, nave. Eso está curioso. Está curioso, sí, ese tema. Así que paso un dato. Yo no quiero robarte más tiempo. Te paso un dato, ya que estás con el tema Martín, de a Londres, que le dicen, los italianos le dicen Londra, que ahí llegan, sí, los romanos, se la queda luego el Vaticano. Estudiar el tema del rey Juan, que le decían Juan sin tierra, que le ponen lo hacen endeudar, por eso le dicen sin tierra, y le ponen una espada templaria, y con eso el Vaticano se le queda con todo el territorio. Por eso la milla cuadrada que tienen en Londres, de ahí gobierna, pero lo que gobierna es Venecia. Venecia se pasa primero a Ámsterdam y de Ámsterdam a Londres. Seguí ese hilo que te va a servir. Correcto. Muy bien, pues la verdad estoy de acuerdo contigo en eso, eso, estoy muy de acuerdo contigo en eso. Ahí tienes el gorro de pescado del Papa. Y bueno, son tantas las cosas que tienen que ver con la ley marítima, vamos, que es alucinante eso, ¿sabes? Son muchas las cosas. Y bueno, yo siempre digo que quien no sepa cómo se hizo un nudo, no sabe cómo se puede desatar, ¿sabes? Eso es de Aristóteles. Buenísima. Y por eso estamos en este mundo como estamos. Don Nelson y Martín, obviamente, bueno, se juntaron, como dice Martín, dos locos que tienen la verdad. Y bueno, yo aquí escuchando atentamente, porque muchas cosas, obviamente ya le había comentado a Nelson que en mi libro El mundo detrás de las cortinas propuse una teoría de que la revolución rusa o el comunismo en sí vendría siendo una gran falsa bandera, pero sin duda, como lo hemos visto, yo creo que las personas que verán esto en diferido también, y las que han estado comentando, verán que la idea más clara en idioma español, yo creo que también en inglés, porque muy poquitos, por ejemplo Gary Allen, ¿no? que hace este libro, nadie se atreve a llamarle conspiración, da una idea, pero sin duda quien tiene la mejor idea acerca de lo que realmente representa el comunismo como la antítesis. Recordemos, ya lo hemos dicho muchas veces, los dueños del mundo piensan dialécticamente, la dialéctica hegeliana, ¿no?
tesis, antítesis, y al final forman una síntesis. La persona que sabe explicar mejor esto de la síntesis es Nelson Machín Viera, que ha sido un placer tenerlo por acá y ojalá nos pueda acompañar de nuevo a Martín y a mí para seguir diciendo locuras muy, muy ciertas, don Nelson. Encantado, encantado. Pues bueno, Martín, no sé si quieres agregar algo más. Gracias. No, solo lo quiero saludar a Nelson. Muchísimas gracias. Gracias también, Samuel, por invitarme y por difundir estos temas, porque lo único, ahí te mandé también una captura de pantalla que están pasando en la televisión argentina que vuelve el tema del bicho. Nos van a volver a encerrar, el agua comienza a hervir, eso es lo que no nos damos cuenta. Y si queremos seguir siendo oveja en esta granja, sigamos. Me pasa lo mismo que a Nelson, quizás con estos temas uno se va alejando de todo, porque cuando uno empieza a ver cómo van haciendo los nudos, ya cambia el panorama. Así es. Bueno, Nelson, no sé si nos aceptes otra invitación próximamente. Sí, hombre, claro que sí, ¿cómo que no? Sí, es lo único que puedo hacer en este mundo. Esto es lo único que puedo hacer para ver si, ya que mis paisanos, youtubers, tienen la misión de entretener a los cubanos para que no abran los ojos, porque si los cubanos abren los ojos y se arregla Cuba, se hunde la Florida, porque a los cubanos los cogieron para drenar el pantano de la Florida. Fidel Castro fue el jefe de personal de la Florida y a los que hacen este trabajo que tú estás haciendo, cubanos, no les gusta entrevistarme porque ellos cobran por mantener entretenido al rebaño. Ese es el gran problema del pueblo cubano, que necesita el entretenimiento, necesitan estar entretenidos. Y bueno, estoy viendo de reojo, hay algunos comentarios, gracias también a ellos, que eso es muy importante, que nos arropen en este trabajo. La gente está pidiendo, bueno, que se repita la reunión, ojalá podamos hacerla próximamente. Y los invito, antes de que terminemos, a que busquen en Amazon los libros de Nelson Machín Viera. Yo sé que porque a mí me lo han comentado, no es muy paradójico que tengas tu libro, Samuel, en Amazon, claro, pero ¿es eso o que el envío les cueste más caro que el libro? Así son las cosas. Hay que saber utilizar las herramientas del enemigo, como siempre les he dicho. Así que ahí están la lista de libros de Nelson Machín Viera. Bueno, yo creo que nos despedimos y ya estaremos concertando una cita nueva, Martín y Nelson. Cuando quieran. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. El mundo detrás de las cortinas. La historia como instrumento del control de las masas, de Samuel Cruz. Un libro que por primera vez en la historia desmonta la trama oculta detrás de la Segunda Guerra Mundial y responde a preguntas como cuál era el objetivo de los aliados al destruir la psique de los alemanes, o qué papel jugaron el Instituto de Tavistock y la Escuela de Frankfurt en los tratamientos de desnazificación y la reeducación de los alemanes, o incluso por qué estas instituciones se propusieron aplicar contra toda la humanidad lo aprendido con los alemanes. El mundo detrás de las cortinas, disponible en Amazon en formato físico y Kindle.